Muy bien, ya estamos transmitiendo. Pues que sean todas y todos bienvenidos a este webinario internacional, Proyectos Educativos con Enfoque Intercultural. Es un gusto tener como invitados a colegas tan eh, responsables, tan interesantes, con proyectos sumamente pues productivos para nuestras distintas sociedades y realidades. Entonces estoy muy entusiasmada. Además de que, bueno, este webinario se realiza en el marco de los 10 años del Colegio de Procesos Educativos y bueno, yo solamente le voy a ceder la palabra al doctor Ángel Cholocotzi Yáñez, director de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que nos haga favor de iniciar con estos trabajos. Bien, muchas gracias, buenos días. Agradezco de manera especial la iniciativa y el entusiasmo para la organización de este evento, a la doctora Guadalupe Huerta, a la maestra Mónica Fernández y a todo el equipo de colaboradores del Colegio de Procesos Educativos, que efectivamente este año, pues lamentablemente bajo estas circunstancias, pero a pesar de ello, se celebran esos 10 años de existencia, 10 años de su fundación, y yo creo que la mejor manera de conmemorar pues es precisamente la organización de eventos como este. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a los conferenciantes que estarán presentes virtualmente el día de hoy y a los que participen. Yo creo que estamos en una situación que ya era compleja y ahora la vivimos de forma intensa, ¿no? El carácter plural, el carácter multicultural de nuestro mundo y los intercambios educativos que se pueden llevar a partir de ello con determinadas propuestas, ya era algo obligado que se debía tomar en cuenta de una u otra manera, y ahora, pues en estas circunstancias de pandemia en la que nos estamos moviendo, yo creo que también ha motivado o ha exigido que a través de otras modalidades se puedan llevar a cabo estos intercambios. Entonces yo creo que este espacio de diálogo propicia este intercambio, y yo creo que es fundamental para el despliegue de propuestas educativas, ¿no? Con ese carácter precisamente interdisciplinario, con ese carácter intercultural. Muchas gracias a todos y pues espero que tengan buenos momentos de discusión el día de hoy. Pues de esta manera damos formalmente por inaugurados los trabajos de este webinario, ¿no? Proyectos educativos con enfoque intercultural. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Ángel Cholocotzi, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues sin más preámbulos, me voy a permitir presentar a los expositores que en este webinario internacional Proyectos Educativos con Enfoque Intercultural nos acompañan en este día. Le damos la bienvenida a la doctora Guadalupe Mendoza Suani de la Universidad Veracruzana. Ella tiene como líneas de investigación principales la ciudadanía, educación y sustentabilidad ambiental del desarrollo y también la educación ambiental para la sustentabilidad. Es doctora de la Universidad de York en Reino Unido y bueno, con ella vamos a iniciar este seminario. Bienvenida, doctora. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta invitación a Guadalupe Huerta. Me da mucho gusto poder tener este espacio y compartir con ustedes un proyecto que desde hace más de un año estamos desarrollando en la Universidad Veracruzana. Aquí entre los participantes se encuentran varios estudiantes de posgrado de la Universidad Veracruzana que son parte de este proyecto.
Y bueno, aquí junto a mí está el doctor Juan Carlos Sandoval, ambos coordinamos este proyecto y bueno, yo voy a hacer la presentación voy a compartir pantalla en este momento para iniciar lo que queremos compartirles. Bueno, quisiera mencionar que este es un proyecto que lleva un título muy largo, pero lo que nos interesa es, como ven, tratar de definir como de otra forma o una nueva forma de definir la pertinencia en la educación rural e indígena a partir de profundizar en lo que sería el aprendizaje situado, pero haciéndolo a partir de preocupaciones, conocimientos y prácticas socioecológicas en territorios indígenas y rurales. Este proyecto es un proyecto que no solamente se desarrolla en México, es un proyecto que nace en una red internacional de educación para la sustentabilidad que busca generar pues propuestas pedagógicas, generar materiales y capacitación en 4 países, en México, India, Sudáfrica y Alemania. El proyecto que nosotros desarrollamos es pues la parte mexicana, que desde la Universidad Veracruzana se conformó un equipo en el que participamos, como les decía Juan Carlos, y yo en la coordinación, y 4 fantásticos estudiantes de posgrado que desde sus propios proyectos de investigación, tanto doctoral como de maestría, son parte de este proyecto. Entonces, nosotros pues lo que estamos buscando es propiciar una colaboración muy cercana con escuelas y con actores sociales y expandir esta noción de pertinencia que es muy de la educación intercultural, esa pertinencia cultural y lingüística, pero expandirla hacia lo ambiental. Entonces nuestro equipo pues sí conjunta la experiencia sobre todo de Juan Carlos, que ha estado por muchos años trabajando en la línea de educación para la sustentabilidad, de mi parte desde la educación intercultural y estudiantes que han hecho maestrías en educación intercultural, en investigación educativa específicamente en una línea de educación intercultural, y ahora se insertan en la educación ambiental para la sustentabilidad. Son campos que en nuestro instituto han estado separados y se han trabajado así en la investigación, pero que creemos que sus puntos de contacto son claves para afrontar la crisis que vivimos a nivel mundial y que ahora vemos mucho más, digamos, evidente a partir de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, nosotros queremos posicionar también la noción de pertinencia ambiental para poder conjuntarla con esta preocupación de corte más cultural y lingüístico que desde la interculturalidad se ha hecho como mucho más evidente. Entonces, nosotros de dónde partimos en este proyecto, que es un proyecto de investigación que hace un año ganó el premio a la investigación interdisciplinaria en la UB. Hemos podido trabajar pues con los límites de la contingencia y el estar las escuelas cerradas, pero nos hemos podido arreglárnoslas para poder seguir trabajando con las escuelas y partir pues de que las condiciones y las preocupaciones socioecológicas de la población no han sido suficientemente exploradas en las escuelas. Son temas que quedan a veces al margen, a veces muy acotados a espacios curriculares para la educación ambiental o a temas que deben ser abordados y nosotros creemos que debemos conectar todos los conocimientos y prácticas locales sobre el cuidado del entorno y de nosotros mismos con los conocimientos escolares para situar el aprendizaje. Pero no solo situarlo,
nosotros, muy en consonancia con lo que decía Guadalupe Huerta hace un momento, lo que queremos es transformar, ¿no? Entonces, la perspectiva de nuestro proyecto es también crítica y busca la transformación. Entonces, un aspecto central en nuestro proyecto es concebir a la comunidad y a sus actores como sabedores. Y como saben y son poseedores de grandes conocimientos y prácticas, la forma en cómo nosotros tratamos de entrar en contacto con esos saberes y esas prácticas es a partir de narrativas. Es decir, nosotros lo que buscamos en el proyecto es escuchar historias que la comunidad quiera contarnos. Y cuando hablo en la primera persona del plural, en el nosotros, incluyo a quienes formamos parte del proyecto, pero también a los maestros y maestras de las escuelas con las que colaboramos. Y como equipo buscamos escuchar, buscamos ponernos en contacto con esas historias que pueden detonar aprendizajes situados en las escuelas. Entonces, nosotros, ¿qué nos proponemos? Así en una visión como muy amplia, ¿no?, del proyecto. Pues lo que queremos y aspiramos es a decolonizar la investigación y la educación. Nosotros estamos tratando de explorar mucho lo que se propone también en otras latitudes del sur global, donde, por ejemplo, Linda Smith propone precisamente decolonizar la investigación y volverla un proyecto de las propias comunidades, ¿sí? Un proyecto propio donde el conocimiento de las comunidades sea el centro y también sea el centro para definir qué es lo que se quiere con la investigación, qué es lo que se busca y que sea al servicio de sus propios aspiraciones. También tenemos muy en el centro en este proyecto cuidarnos y cuidar. Creemos, últimamente yo he notado que el concepto del cuidado se ha puesto de moda, sobre todo en esta época en la que nos hemos dado cuenta, en esta coyuntura de la pandemia, que para sobrevivir tenemos que cuidar y cuidarnos, ¿no? Y este es un principio muy importante en el ecofeminismo y creemos que reposicionarlo y ponerlo en el centro del proyecto es muy importante. De hecho, nosotros nos autonombramos Proyecto CARE. CARE es pues cuidado en inglés, así se llama en otros países y por eso el cuidado lo consideramos central. Entonces, buscamos conocimientos e historias y prácticas de cómo cuidar y cómo cuidarnos en positivo, ¿no? Y cuando no sabemos cómo, pues, ¿qué es lo que buscamos cuidar y qué maneras podemos configurar en las escuelas para lograrlo? Como ya dije, pues también nos proponemos aprender lo pertinente y lo relevante. O sea, que las escuelas conjugan estos dos criterios de la calidad de la educación, lo pertinente, lo que alude más a lo local, a lo propio, a lo que emana de las necesidades y demandas propias de la comunidad, y lo relevante, que es aquel criterio de calidad de la educación que nos remite a cómo ubicarnos en un mundo más amplio, en una región, en un país, en un continente, aquellos aprendizajes que nos permiten funcionar más allá de nuestra propia localidad. Y como dije, particularmente en una de las tesis que se están desarrollando en el proyecto, se está profundizando sobre lo que es pertinencia ambiental. Y bueno, pues las historias, como ya les dije, pues como contenedoras de conocimientos, prácticas y preocupaciones, las historias que todos podemos contar y que no solo las cuentan los sabios, no solo las cuentan los ancianos o las ancianas, sino los niños, los jóvenes y sobre todo voces marginales que han sido marginadas, por ejemplo, las voces de las mujeres. Entonces hacemos mucho énfasis en escuchar las voces de las mujeres. Entonces, concretamente ya para que darles como un panorama más ahora concreto, nosotros
lo que estamos haciendo es una propuesta, invitación técnica pedagógica a escuelas. Actualmente estamos trabajando en varias escuelas de Veracruz y vamos a iniciar a trabajar en escuelas de Yucatán. Nosotros invitamos a las escuelas a detonar un proceso pues, de aprendizaje situado, como ya les comenté, en la que la escuela se conciba como constructora de conocimiento, no solo como reproductora de conocimiento que está contenido en los planes y programas, en los libros de texto, y que el ser y estar en un conocimiento en el que el ser y estar de las comunidades es parte de un territorio y esto es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, el ser y estar de las comunidades como parte de un territorio, como parte de un proceso de aprendizaje. Y nosotros hacemos esta invitación propuesta a través de progresiones de aprendizaje, que son, vamos a decirle, secuencias que diseñamos, que acercamos a las escuelas como ejemplos de lo que significa esta herramienta para situar el aprendizaje. Entonces, nosotros iniciamos pues con una propuesta así pedagógica que sería más de corte metodológico, cómo trabajar con los aprendizajes, con las progresiones, cómo escuchar, recolectar, transcribir y analizar las historias y convertirlas en narrativas ya concretamente para las secuencias. Acompañamos el trabajo con docentes y en las aulas, acompañamos el trabajo de campo y de acción en las comunidades. Entonces es un trabajo muy cercano con escuelas. Tenemos una escuela con la que hemos trabajado muy cercanamente en la Huasteca Veracruzana, a nivel primaria, general, no indígena, lo cual hace muy interesante el trabajo porque es una escuela en donde no hay cabida para la lengua indígena y con estas progresiones se está introduciendo la lengua a través de las narrativas. Tenemos trabajo con una escuela telesecundaria más cercana a Jalapa, en una zona rural, en donde también ha habido una magnífica pues implementación de progresiones y respuestas por parte de la comunidad, de los padres, de los estudiantes, muy, muy, muy importante y muy satisfactoria para nosotros como, digamos, un resultado, ¿no? De la implementación de las progresiones. Y entonces este trabajo es más a nivel de las escuelas, ¿no? Es un trabajo de acompañamiento en el diseño de progresiones propias o en la adaptación de progresiones que nosotros ya tenemos diseñadas. La segunda parte es una propuesta como de corte epistemológico, o sea, pasa esto, se implementan progresiones, se diseñan, pero luego la escuela empieza a concebirse, como les dije, como constructora de conocimiento, como espacio de y para la investigación. Y los docentes y los niños se empiezan a concebir también como creadores, ¿no? De narrativas que escuchan en su comunidad, pero que a la escuela llegan transformadas para hacerlas accesibles a la edad de los niños, para hacerlas resaltar aquello que la escuela está de por sí intentando enseñar y que entonces con la narrativa se conecta a lo que sucede en lo local. Entonces, este es un paso muy importante para nosotros, que la escuela se conciba como espacio de construcción de conocimiento. Y la tercera como dimensión de la propuesta es ontológica. ¿Por qué? Porque es preguntarnos quiénes somos y cómo ocupamos este espacio en el territorio. Entonces es concebirnos no solo como yo individual, sino como un nosotros y dejar de separarnos de la naturaleza, que creo que es algo que ha sido muy acentuado por diferentes disciplinas que tienden a separar, ¿no? Lo que es la naturaleza de la humanidad o de la cultura y finalmente somos una sola cosa en un territorio, lo habitamos como unidad y, entonces la escuela también no solo se concibe como constructora de conocimiento, sino de seres situados en su territorio. Estos son algunos ejemplos de las portadas de las progresiones. Hasta el momento tenemos 8 progresiones de aprendizaje
Todas estas han nacido de la recopilación, bueno, no me gusta decir recopilación, de la escucha de historias en la Huasteca y en Chiconquiaco, en Veracruz. Y estas progresiones inician con historias. Ahorita les voy a enseñar brevemente una progresión en donde, como les dije, intentamos conectar conocimientos escolares y locales, intentamos esta es una alternativa para hacer realidad el diálogo de saberes del que tanto se habla a nivel muy abstracto. Sí, o sea, mucho hablamos en interculturalidad del diálogo de saberes, pero ¿cómo se hace el diálogo? ¿Cuál es el uno o una forma de hacerlo entre los millones que puede haber? Este es un intento por concretar un tipo de diálogo y hacerlo colaborativamente, propiciando la indagación, la investigación de estudiantes, de alumnos y de la comunidad para sacar a la luz los conocimientos y las prácticas que son, que tienen que ver con cuidar, reconectar también sociedad, naturaleza, y aquí es donde entra muy claramente el vínculo entre lo intercultural y la educación para la sustentabilidad. Y sobre todo también buscamos pues construir una interculturalidad en la acción para la transformación, o sea, que propicia un aprendizaje transgresivo del status quo, de los sistemas binarios como este que les mencioné, sociedad, naturaleza, o indígena, no indígena, muchos sistemas binarios que siguen apareciendo en nuestros discursos y en nuestras prácticas. Creemos que deben pues cuestionarse. Entonces, no sé, Guadalupe, si me queda un poco de tiempo nada más para enseñarles la progresión, nada más pasarla rápidamente. Adelante, doctora. Sí, bueno, perdón, pero es que no veo aquí, no sé si simplemente con cambiar la pantalla, ¿ustedes ya la ven? Dice calcio milpa nixtamal. No. Todavía no, doctora. Ah, muy bien. Entonces permítanme. Creo que tengo que hacer una nueva. Así es. Así es, perfecto. ¿Ahí ya la ven? Dice calcio Sí, nixtamal. doctora, ya está. Ok, Perfecto. muy bien. Esta es una progresión de aprendizaje. Es una progresión hecha a partir de historias que nos contaron en la Huasteca Veracruzana, y las progresiones tienen 4 cuadrantes. Este es el primero, donde se cuenta una narrativa local emergida en la comunidad y se comentan también aspectos curriculares, temas curriculares que tienen que ver con la narrativa. Y ahí inicia un proceso que después pasa para una actividad de investigación local, familiar, en el ámbito que se pueda dar, sobre todo en las condiciones actuales que los niños no podrán quizás estar en contacto con la comunidad tanto como normalmente lo hacen, pero puede hacerse a nivel familiar. Esta investigación es guiada por el docente y en el cuadrante 3 de compartir hallazgos, todos los niños y niñas jóvenes comparten sus hallazgos y a partir de la, digamos, moderación del docente, y en el compartir hallazgos pueden expandir el conocimiento sobre lo local y conectarlo con más temas o subtemas que emergen en el currículum y que debe el docente abordar, pero ya en conexión y ya haciendo ese situado, ¿no? de los temas en lo local. Y lo más importante también de la progresión es el cuadrante 4, en donde está un reto para el cambio o varios retos para el cambio, que lo que propician es acción de los niños y las niñas. Es decir, llevar todo el proceso lo que detona es la identificación de retos que se pueden llevar a cabo familiar o comunitariamente y que también son seguidos y acompañados entre todos y por el docente y valorados, ¿no? No nos gusta mucho lo de evaluados, sino valorados colectivamente y de una forma pues cualitativa. Entonces aquí solamente para que vean, esta es la historia de esta progresión, es una historia
que emerge en una comunidad de la Huasteca veracruzana. Es una historia que se presenta en ambas lenguas, la local, el náhuatl de la Huasteca y en español. Y lo sabías que como la importancia del calcio son conocimientos que vienen escolares en el currículum, se discute grupalmente, pero se va profundizando con sabías que locales como la nixtamalización y la alimentación. Se exploran, se dan guías para la investigación a través de preguntas y estas preguntas se comparten, se comparan, las respuestas, perdón, se enriquecen entre todos, también con guías que proporcionamos. Y en el cuadrante 4 se profundiza en lo que es la milpa tradicional y se plantea un reto para el cambio que es la creación de bancos de semillas para pues preservar y cuidar e intercambiar las semillas locales. También otro reto que se presenta es el de monitores de la alimentación sana, de la dieta de la milpa, y se presenta pues información también importante sobre lo que la dieta de la milpa significa, ¿no? ¿Qué contiene? Y referencias, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos, por el tiempo no puedo profundizar más, pero es el ejemplo de una progresión que los docentes pueden adaptar a su contexto o bien pueden ser inspiración para diseñar otras progresiones. Y nosotros ahí como equipo estamos en ese acompañamiento y bueno, también con muchas preguntas que nos sirven a nosotros pues para mejorar el proceso de acompañamiento, de diseño de nuevas progresiones. Y bueno, los 4 proyectos que ahora tenemos, uno está trabajando con población afrodescendiente, afromexicana, con mujeres en Veracruz, otro con escuelas en la Sierra de Songolica, como les dije, escuelas en la Huasteca y una escuela en una zona rural no indígena, cercana relativamente a Jalapa. Entonces, pues sería todo por mi parte. Espero no haberme pasado de tiempo y bueno, haber sido clara y bueno, para las preguntas estoy a sus órdenes al final. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Mendoza de la Universidad Veracruzana. Ahora vamos a dar el espacio al doctor José Mario Méndez, que viene de la Universidad Nacional de Costa Rica. Él es doctor en filosofía por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, El Salvador. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quiero advertir que el tema, digamos, que voy a desarrollar no es tanto un proyecto, sino una descripción de la unidad académica en la que trabajo y de las preocupaciones interculturales que en ella tenemos. Es la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, en donde trabajo, forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional y desarrolla un ámbito de conocimiento que no es muy común en las universidades públicas, que es la teología. De hecho, somos la única universidad pública en América Latina que tiene estudios teológicos y estudios socio-religiosos, sobre todo teológicos. Entonces voy a compartir también unas diapositivas en donde quiero compartir la forma en que comprendemos lo intercultural y la forma también en que se concreta en una unidad académica de una universidad pública. Eso. Bien, entonces lo he titulado así: Contribuciones para la promoción de prácticas educativas interculturales en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Un poco para describirnos, autopresentarnos como escuela, les digo que la escuela, como les decía, es una unidad académica en la Universidad Nacional, una de las universidades públicas de Costa Rica, ubicada en la ciudad de Heredia, en el centro del país. La universidad tiene otros campus, pero la escuela está situada
en el campus central. Desde allí realizamos, como cualquier unidad académica en cualquier universidad, proyectos de investigación, proyectos de extensión relacionados con el ámbito de lo religioso. Para nadie es extraño que lo religioso tiende a no desaparecer. Pareciera que las universidades nacieron para lo religioso, ¿no? La universidad, tal y como la conocemos en Occidente, nació para enseñar teología. Las primeras universidades, incluso las primeras que se instalaron en América. Luego desapareció ese ámbito y los procesos de secularización casi preveían que lo religioso iba a desaparecer. Sin embargo, por ejemplo, las últimas elecciones para presidentes en Costa Rica se realizaron toda la campaña política en torno a temas religiosos. Y lo mismo sucedió en Estados Unidos en las últimas elecciones, ¿no? Una parte decisiva de quién ganaba en las elecciones en Estados Unidos dependía del apoyo que tenían de una u otra iglesia. Entonces, para bien o para mal, lo religioso sigue estando presente a nivel político cada vez más, lamentablemente, pero también a nivel de búsquedas de las personas más humildes, que siguen teniendo o realizando sus búsquedas de sentido en lo religioso, ya sea institucional o no institucional, en iglesias o movimientos o espiritualidades. Incluso vemos un renacer de las espiritualidades de los pueblos originarios de América, en toda América Latina. En la escuela tenemos docencia también, carreras en ámbitos de teología, educación religiosa, porque Costa Rica, y aquí hay compañeras de Colombia, Costa Rica junto con Colombia, República Dominicana y Brasil son los 4 países de América Latina que mantienen educación religiosa en la escuela pública. Y estudios socioreligiosos que abarcan todo lo anterior. Tenemos desde bachillerato hasta doctorado. Las religiones las entendemos como productos culturales y por eso es que el tema de la interculturalidad es básico para entender lo religioso hoy. Son producciones culturales. Cada religión se expresa solo a través de símbolos y recursos simbólicos de las culturas distintas. Entonces no hay religiones fuera de las culturas, ni hay cultura que no haya producido alguna religión, por lo menos. La escuela se entiende como un espacio de diálogo y de compromiso para la superación de las violencias que tienen raíz religiosa. Es decir, sabemos que lo religioso alimenta sentidos, alimenta búsquedas, pero también alimenta violencias. De hecho, varios de los proyectos que tenemos están orientados a la superación de, por ejemplo, la violencia de género y sus raíces religiosas. La violencia contra la niñez y sus raíces religiosas. Porque las culturas, también las culturas religiosas, son ambiguas. Y es necesario discernir en ellas para reconocer y distinguir tradiciones que son humanizantes y tradiciones que son deshumanizantes, ¿no? Eso para todas las culturas, incluyendo las culturas religiosas. Y precisamente por ese deseo de superación de las violencias es que optamos por la interculturalidad como una forma de abordaje crítico de las culturas religiosas y como una forma de superación de los colonialismos religiosos. ¿Cuál interculturalidad? Porque tampoco hay no es unívoco lo que se entiende por interculturalidad, ni hay una sola forma de comprenderlo. Hemos hecho un esfuerzo por tratar de clarificarnos sin llegar a definiciones, porque creo que lo menos intercultural es definir la interculturalidad, pero por lo menos podemos describirla. Y podemos decir que es una disposición a propiciar la justicia cultural. Es una tensión dirigida a la superación de las asimetrías y las violencias culturales
y también de las violencias religiosas por ser lo religioso una producción cultural, un producto cultural. Entendemos que la interculturalidad es crítica. De hecho, hay algunos que distinguen entre interculturalidad crítica, interculturalidad funcional, una interculturalidad crítica y autocrítica, en la medida en que cuestiona y denuncia las diversas formas de colonialismo cultural y religioso. Y estos están muy juntos. De hecho, los procesos de colonización de América Latina fueron procesos de asimilación, de transposición cultural y religiosa. Fueron procesos de adoctrinamiento para sustituir religiones. Así fue como se transmitió, se impuso una cultura, transmitiendo también lo religioso. Entendemos que la interculturalidad generaría pedagogías tejidas desde la pluralidad contextual. Es decir, son pedagogías a las cuales la diversidad cultural no le es ajena, no le es indiferente. Entonces, esas pedagogías estarían tejidas desde la pluralidad contextual y cultural de los mundos concretos en que vive la humanidad y en que acontecen los procesos educativos, tal y como compartía la compañera Guadalupe. Me pareció maravilloso ese diálogo entre saberes escolares y saberes contextuales. Esa interculturalidad implica un compromiso con los esfuerzos por mejorar la vida y la convivencia humanas, es decir, tiene una consecuencia política, no es políticamente neutra. De hecho, no hay proceso educativo políticamente neutro, y la interculturalidad implica una opción clara a favor de, y por qué no, en contra de. Son pedagogías a las cuales la pluralidad del mundo le concierne, pero no solo le concierne, sino que le informa, le da forma. Las pedagogías que nacen de el diálogo con el contexto pluricultural informa a la pedagogía misma, la modifica, la transforma y la encamina. Es decir, la diversidad cultural se convierte en ruta, en mapa del camino pedagógico. ¿Y por qué interculturalidad? Bueno, entre otras cosas, nosotros hemos reflexionado sobre las razones por las que nosotros optamos por la interculturalidad. Durante un tiempo no se optó, no sé si se va a seguir optando en la escuela, por ahora sí. Hay unidades académicas que no les interesa, pero ¿por qué? Bueno, primero porque el contexto nos lo exige, porque vivimos y educamos en un contexto plural. En Costa Rica, solo hace 4 años que la Constitución de la República nos describe como un Estado pluricultural. Tuvieron que pasar siglos para autoconcebirnos como multicultural, como un Estado multicultural y pluriétnico. Eso de alguna manera expresa la dificultad que tenemos para autoconcebirnos plurales. Hay un proceso de blanqueamiento cultural que, utilizando la escuela, negó, invisibilizó la diversidad cultural de Costa Rica. Sabemos que eso ha sucedido por toda América Latina, pero en el caso costarricense es particularmente visible y se expresa muchas veces en forma de xenofobia y de racismo, lamentablemente. En segundo lugar, interculturalidad, porque las pedagogías son también producciones culturales plurales. Es decir, no existe la pedagogía, existen las pedagogías. Cuando uno estudia en los centros de formación la historia de la pedagogía, a uno le enseñan que comenzó allá con los presocráticos, avanzó con Platón y Sócrates y Aristóteles, y después sigue la historia occidental, ¿no? Y entonces nos dicen que la pedagogía nació en Grecia, cuando lo cierto es que en Grecia lo único que nació fue la pedagogía griega, y todos los pueblos tienen sus propias formas de conocimiento, de caminos para ser sabedores, como decía Guadalupe. Me encantó esa
esa frase, hay sabedores y sabedoras en todas las culturas. Y hay formas de ser sabedores y sabedoras en todas las culturas, lo cual no quiere decir negar la pedagogía tradicional, sino pedirle, invitarla a dialogar con las otras pedagogías. Uno de los proyectos de investigación que tenemos acá y de extensión es precisamente uno que busca reconocer las pedagogías que existen, por ejemplo, en los movimientos de resistencia. Resistencia, por ejemplo, contra la explotación del agua, contra la explotación minera, los movimientos de resistencia indígena, los movimientos de resistencia afro-costarricense que existen. Entonces, el tratar de estar junto con ellos para reconocer y enriquecernos con las producciones pedagógicas propias que no están expresadas como producciones pedagógicas. Es decir, con otros lenguajes han creado sus propias formas de aprender, de enseñar, de conocer en los movimientos de resistencia. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con el movimiento de resistencia de la comunidad LGTBI. Entonces, con las madres de chicos y chicas de la comunidad de la diversidad sexual y sus luchas en este campo por el reconocimiento en la sociedad costarricense, para reconocer las pedagogías que ellas mismas han producido, sin saber que son pedagogías, ¿no? Y el tercer elemento, la tercera razón, por la articulación y complementariedad entre interculturalidad y liberación, de tal manera que el paradigma de la liberación sin la interculturalidad podría seguir siendo eurocéntrico, y la interculturalidad sin liberación podría convertirse en un simple culturalismo. Y a partir de esas razones y el trabajo que hemos hecho en Escuela Ecuménica, hemos descrito, entre otras, algunas pistas para la transformación intercultural de los procesos educativos que generamos y de los procesos de trabajo social que realizamos. El primero es reconocer la carga monocultural de los procesos educativos que promovemos, es decir, hacer un ejercicio de discernimiento para visibilizar, para reconocer que el trabajo educativo que realizamos tiene una carga monocultural, que ha invisibilizado las distintas epistemologías, que ha sobrecargado la importancia del método llamado científico, ¿no? Y por lo tanto, considerando como criterio de veracidad la objetividad y la verificabilidad. Entonces, todos esos, ese ejercicio de discernimiento es para identificar la carga monocultural que llevamos dentro, para reconocerla, para aceptarla como camino para transformarla. Una segunda pista para la transformación intercultural de los procesos que generamos es dejarnos incomodar por los fundamentalismos e intolerancias que universalizan lo que de por sí tiene un origen contextual y es históricamente localizable. Es lo que yo llamo el incomodamiento, es decir, dejarnos incomodar por los fundamentalismos. Generalmente la palabra fundamentalismo nace de contextos religiosos, ¿no? Son de fundamentals, de los que proponían las iglesias evangélicas de Estados Unidos a principios del siglo XX, ¿no? Para definir los fundamentos teológicos. Pero ahora se usa también para hablar de fundamentalismo científico, fundamentalismo epistemológico, metodológico, hasta económico. Para decir con fundamentalismo la perspectiva según la cual se considera verdadero lo que yo creo, mi propia creencia, y por lo tanto, frente al otro no queda más remedio que corregir o resolver, porque hay un problema. El que el otro sea distinto es un problema. Entonces, esos fundamentalismos visibles y presentes en las pedagogías, habría que sentirlas incómodamente. Es decir, incomodarnos frente al fundamentalismo
de creer que hay una única forma de enseñar, que hay una forma de aprender, que hay solo un tipo de métodos, que hay un tipo de relación con la comunidad, que hay un tipo de autores que hay que consagrar y canonizar. Eso. Una tercera pista para la transformación intercultural es repensar la disposición frente al otro, o frente a las otras personas reconocidas en su diversidad, para vernos no ya desde dentro y los otros fuera, ni desde arriba y las demás personas abajo, ni al centro y las demás personas en la periferia, sino para reconocernos al lado de, en compañía. A esto es lo que yo llamo reubicación. Entonces, las pistas son discernimiento, incomodamiento, reubicación y por último un ejercicio de autocomprensión para reconocer la diversidad que nos conforma, la diversidad que llevamos dentro. Yo mismo como persona soy el resultado de la confluencia de distintas tradiciones culturales que conviven en Costa Rica. Soy el resultado de distintas memorias, de distintas experiencias, de distintas comunicaciones con personas que son distintas. Entonces soy el resultado de la diversidad. Igual la escuela es el resultado de la diversidad de muchas personas que tienen formación distinta, referencias culturales distintas, biografías distintas, historias de vida distintas, historias familiares y comunitarias distintas, y esa diversidad es una riqueza. ¿Y qué consecuencias tiene el reconocernos, el reconocer nuestra monoculturalidad, el incomodarnos, el reubicarnos, el autocomprendernos? Bueno, entre otras, una consecuencia necesaria es que aprendemos a aprender no a pesar de la diversidad, sino precisamente gracias a la diversidad. Es decir, la diversidad ya no es un problema, no es un obstáculo, no es una enfermedad, es una posibilidad para aprender y más bien es la posibilidad para aprender, digamos, es el camino hacia el aprendizaje, pero también es el camino hacia la convivencia y mejor aún hacia la convivialidad, entendiendo por convivialidad una convivencia justa, solidaria, porque también la convivencia puede ser violenta, puede ser inhumana. Entonces, es una convivencia cualificada positivamente en el sentido de que es convivencia justa y solidaria. Y finalmente, algo que ya indiqué, que es el diálogo interpedagógico, es decir, la capacidad de reconocer que no existe la pedagogía, sino muchas pedagogías que en diálogo pueden enriquecer los procesos educativos en los cuales participamos. Y para terminar, si quieren, ¿cómo se traduce concretamente eso en la escuela ecuménica? Se traduce, por ejemplo, en la construcción y revisión de los programas de estudio. Los programas de estudio de la licenciatura, las maestrías, el doctorado, si son recientes, los hemos construido con una perspectiva intercultural, y si son antiguos, hay algunos planes que son bastante antiguos, los estamos revisando interculturalmente, o a la hora del ejercicio de la docencia, somos bastante flexibles como para transformarlos. Otra consecuencia, o otra forma en que se traduce es la invitación al estudiantado para que al terminar sus carreras realicen sus trabajos finales de graduación con perspectiva intercultural, cualquiera de las modalidades. En la escuela aceptamos 7 modalidades de trabajo final de graduación, desde la tesis, la producción didáctica, la pasantía. Pues, tratamos de privilegiar aquellas que facilitan más el diálogo intercultural y les acompañamos en ese sentido. Otra forma en que se traduce es
haciendo de la interculturalidad el eje transversal de los proyectos de investigación que realizamos. La siguiente es el trabajo comunitario, que aquí llamamos extensión, perdón, faltó el acento, como aporte para la superación de la violencia religiosa y cultural. Entonces, el trabajo de extensión que se realiza, por ejemplo, con mujeres víctimas de la violencia, con pueblos indígenas, con jóvenes de las áreas urbanas marginales, lo hacemos desde una perspectiva intercultural, es decir, tratando de identificar las formas en que la cultura religiosa es cómplice de la violencia y cómo reconociendo otras formas y otros lenguajes religiosos no violentos. Y finalmente, bueno, entre otros, se ha concretado en la creación de la red de interculturalidad, de la cual forman parte académicos, académicas, estudiantes de varias universidades públicas de Costa Rica, y así como actores sociales, promotores y promotoras culturales de Costa Rica. Es una experiencia interesante que lleva ya 7 años y que busca precisamente ayudar a reconocer la diversidad que nos conforma como nación y que trata de sacarnos de la universidad, de la estructura universitaria, para ir al encuentro de comunidades. Pasamos días con ellos, escuchando. Es muy importante el tema de la escucha para aprender junto a. Y la participación en eventos, entre los que destacan de forma casi sistemática los congresos internacionales de filosofía intercultural y los diálogos norte-sur, ambos promovidos por la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural, que tiene su sede en Barcelona, que es conducida por Raúl Fernández Betancur. De hecho, uno de estos encuentros fue hace poco en Chiapas, allá en la Universidad de la Tierra. Eso. Muchas gracias por su paciencia. Quizá haya espacio para conversar más adelante. Muchísimas gracias, doctor José Mario Méndez Méndez. Ahora vamos a dar el espacio a la doctora Yatsira Eliu Jamarillo Peñalosa, de la Universidad de La Guajira, Colombia. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta gran invitación. Siempre he dicho, el mundo es pequeño. Aquí estamos todos en una sola línea, comunicándonos, conociéndonos. Mi nombre es Yatsira Jaramillo. Vivo actualmente en Riohacha, La Guajira, Colombia. Soy colombiana, de profesión psicóloga, y actualmente estamos acá compartiendo de tantos proyectos que tenemos para compartir, que se enamoren de Colombia, que vengan, nos visiten, sepan de todo un poco en estos 10, 20 minuticos que tenemos a su disposición, de todo un poco para poder invitarlos, enamorarlos y llegar a esta hermosa tierra, calurosa tierra, porque somos de la costa, ¿ya? Y a continuación Maldis le va a hacer la entrada, Maldis compañera también de la Universidad de La Guajira. Maldis, el micrófono. Hola, muy buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, claro. Sí, perfecto. Bueno, como ya antes se dio, mi nombre es Maldis Iguarán, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de La Guajira y vamos a compartir nuestras experiencias significativas con base en los proyectos de interculturalidad y multiculturalidad que tenemos en nuestro departamento. Somos docentes de la Universidad de La Guajira. La Universidad de La Guajira está ubicada en el norte de Colombia. Somos el primer departamento somos el primer departamento de Colombia donde comienza el mapa de América Latina. Ahí estamos nosotros, está la Universidad de La Guajira. Tiene 44 años de creación y queremos compartir entonces la riqueza intercultural y multicultural que tenemos en nuestro escenario y que esto ha permitido
que de una u otra forma se generen procesos de interacción y procesos de multiculturalidad en cada uno de los espacios académicos donde nosotros nos movemos y laboramos. Entonces, les voy a compartir algunas de las diapositivas basadas en un proyecto de aulas hospitalarias que surgió frente a la necesidad de articular y garantizar el derecho a la educación a los niños y jóvenes que estaban hospitalizados en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, La Guajira, Colombia. Entonces, ¿cuál era pues nuestro punto de acción? Como les dije, es un departamento que tiene mucha riqueza multicultural, en donde convergen diversas culturas. Están las culturas árabes, que son las personas de Libanés, en el municipio fronterizo de Maicao, están los arhuacos, los guigua, los cogi, entre otros. Y el grupo mayoritario, quienes son los guayú, que es el grupo número 1 en población a nivel del país de Colombia, y en el departamento de La Guajira, la mayor población que habita son los indígenas guayú, que aún conservan su lengua, que su lengua materna es el guayunaiki, y convergen con estas otras culturas en la Universidad de La Guajira y en cada uno de los escenarios pedagógicos donde nosotros nos movemos. Nuestro pensum académico y nuestro programa tiene un enfoque intercultural, que es lo que ha favorecido y ha enriquecido esos saberes, ese compartir de saberes ancestrales en cada una de las asignaturas que permean los microcurrículos, y por ende se desprenden diversas prácticas pedagógicas, como prácticas pedagógicas comunitarias, prácticas pedagógicas en contextos y las prácticas pedagógicas hospitalarias, de las cuales resultado este proyecto que nosotros vamos a compartir, pues las experiencias significativas. Queremos resaltar que es un proyecto que cuenta con una disciplinariedad y una interdisciplinariedad, porque convergen diferentes profesionales y están abogados o relacionados también los estudiantes, dentro de ellos estudiantes de estas etnias y de la etnia guayú, que es lo que nos ha facilitado el contacto con esos sabedores y con esas otras instituciones en los hospitales y en las comunidades donde laboran donde están esos niños, y donde nosotros vamos a hacer el proceso de prácticas pedagógicas en los hospitales, en el hospital específicamente. Acá en esta parte hablamos de las actividades de contacto cultural que se realizan dentro de la universidad con cada uno de los estudiantes en las diferentes asignaturas, y que van a fortalecer y a enriquecer todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como vemos en la fotografía está la cultura árabe, como les decía, y en la siguiente fotografía están los Kogi, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Acá se genera y se procede por el intercambio de saberes con la cultura afro, los afrodescendientes, que hay un grupo bastante considerado en este departamento. De hecho, se está trabajando una ruta para crear procesos de asignaturas integradas al fortalecimiento de la cultura afrodescendiente, a la identificación y al reconocimiento de cada uno de esos saberes ancestrales que existen en cada una de esas culturas. Y la fotografía inferior, que está la cultura guayú, todo el reflejo de la cultura guayú, y el significado. ¿Por qué? De pronto dirán, pero ¿por qué solo mujeres? Porque quisimos resaltar el valor matrilineal que tiene la mujer dentro de la cultura guayú. La mujer es un símbolo de paz, es un símbolo de trabajo, es un símbolo de tesón. Las mujeres son mediadoras, las mujeres son generadoras de vida. Se concibe y se dice que uno es guayú por si su mamá es guayú, de lo contrario no. En este sentido es bien importante y resaltar el valor cultural y ancestral a nivel pedagógico y didáctico que tiene la mujer dentro de la cultura guayú. Entonces, tenemos muchísimo por compartir, de verdad. Hemos hecho un gran esfuerzo tratar de disminuir un poquito, porque contar la experiencia en este tan poco tiempo, sé que quedarán dudas y preguntas. Le cedo la palabra a mi compañera Yachira y vamos a ir haciendo alternancias con respecto a este diálogo, que más que todo lo que queremos es hacer un diálogo pedagógico con ustedes sobre nuestras experiencias. Adelante, compañera.
Muy bien, lástima que Maldis no me hizo la entrada en el lenguaje del Wayuu Naiki, que es como el lenguaje de la cultura Wayuu. Hacemos el cierre con ello, profe. Ah, ok, listo. Entonces, esperamos ese gran cierre. Por favor, la diapositiva, Maldis. Todas estas experiencias interculturales, multiculturales, dentro del alma mater, para nosotros tiene una gran relevancia e importancia, en tal sentido que no solamente estamos comprometidos como universidad, no estamos comprometidos con la parte pedagógica, no solamente nos vamos por una nota, enamoramos por un resultado, enamoramos es para un proceso. Y dentro de estos procesos tenemos la relevancia desde el sentido social, espiritual, hablaba ahorita el docente anterior en su ponencia, esa parte religiosa se retoma demasiado con mucha sutileza y delicadeza en cada uno de nuestros estudiantes, porque es uno de los componentes multiculturales en el cual unimos en un solo sector. ¿Por qué hablar de ese tipo de relevancia y no solamente centrarnos en la vida de usos y costumbres de un solo ser? Porque, Maldis, las diapositivas se fueron. Debido a que en el sentido del ser, nosotros enamoramos no solamente en el ser, sino en el hacer. Y cuando nosotros vemos a nuestros estudiantes interactuar con, en este caso yo, que soy Arijuna, occidental, a nosotros nos dicen Arijuna, que no soy Wayuu, Maldis sí lo es, yo soy occidental o Arijuna. Me preguntan cómo hago yo para tener un sinnúmero de estudiantes de X etnia si ni siquiera hablo como ellos, me he visto como ellos, pero en tal sentido de nuestra relevancia, vamos a un proceso para hacer una investigación, primero tenemos que aprender a gatear y emprendemos los proyectos de proyección y extensión social. A continuación, entonces, miremos uno de los aspectos más importantes que nos mueve como universidad, nos mueve como personas a tener contacto con todo ello, y es cuando como comunidad nos unimos, ¿cierto? Y empezamos a sentir cada uno de esos sentimientos, el valor agregado que tiene cada cultura en nuestra alma mater. La diapositiva siguiente, Maldis. Esto es uno de las, para empezar a hacer entonces ese proyecto que se estaba hablando de aulas hospitalarias, que es un punto central que se convirtió en un proyecto base para mover las asignaturas y pénsul académico, empezamos a realizar acciones pedagógicas. ¿Por qué desde la calle? ¿Por qué desde la comunidad? Porque igual que uno, ¿sí? Visitan estos centros históricos de nuestra ciudad, conviven en una zona no tanto rural, sino también urbana, comemos de los productos de ellos, usamos como lujo los productos de nuestros indígenas, y ¿por qué no entrevistar a nuestra comunidad, sus intereses y necesidades, para poder ayudar a todas estas personas que convergen con nosotros en nuestro propio contexto? Entonces, estos proyectos educativos con enfoque de interculturación tiene un propósito, y ese gran propósito para todo es identificar lo que se hace en la vida cotidiana y mirar desde los diferentes escenarios los vínculos de esos territorios hacia las prácticas culturales. Como resultado, como en conjunto, tratamos de llamar la atención pedagógica desde su propio ser. A pesar de que nosotros, pasa la diapositiva, Maldi, a pesar de que nosotros estamos tratando de convivir, universidad va al territorio. El territorio no viene a universidad. Nosotros somos quienes nos interesamos por todos estos aspectos que en estos proyectos de la pedagogía parten propuestas de contenidos escolarizados. Cuando vemos estas necesidades, entonces movemos a nuestras estudiantes, sea quien sea de cultura o no, de X cultura o occidentales como yo, empezamos a hacer contenidos escolarizados. ¿Por qué contenidos escolarizados? Porque de eso tenemos que hablar en nuestra universidad, de los propios problemas, de los problemas sociales que emergen en los problemas del aprendizaje de todas estas personas. Hablábamos que el embarazo en adolescencia, en este caso tenemos cultura desde que muy pequeñitas ya la están comprometiendo con hombres mayores, o apenas que se desarrollan, le viene su menarquía, su primera menstruación, su periodo, se desarrollan, las preparan para que empiecen a engendrar o a parir, a quedar embarazadas también de cualquier otro hombre que no les gusta, no hay un enamoramiento. Entonces, como política pública en Colombia, política pública, normatividad para niños, niñas, adolescentes, hemos creado unos lazos en estos proyectos desde la extensión
no solamente trabajar solo como alma mater, sino llamar la atención de ICBF, que es una entidad que cuida a los niños, World Vision Children, que son entidades internacionales, hay muchas, UNICEF. Hemos tratado de hacer un solo hilo y que cada entidad, tanto policía, cualquier otro ente público o privado, se interese también por lo que estamos realizando desde el aula. Entonces, esas necesidades, no podemos decir que tenemos que estar sentados desde la proyección y quedarme en casa, quedarme en la universidad y con lo que llegue al aula de clase. Nosotros vamos a nuestro territorio, en tal sentido que empezamos a implementar acciones, y en este caso para prevenir ciertas conductas, comportamientos, amenazas que pueden estar atravesando nuestra población objetivo, que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la decisión con todo este trabajo que hacemos desde la extensión y proyección social es cumplir con el objetivo de hacer investigaciones. Nuestras estudiantes, nosotros no les decimos vamos a investigar sobre el embarazo en las etnias tal, no. Las mismas estudiantes, a través de todas estas visitas que se imparten de los currículos, empezamos a ver y analizar de que una asignatura no debe de llamarse solamente didáctica, sino didáctica e interculturalidad. Una asignatura no debe de llamarse psicología y sexualidad, sino psicología y sexualidad intercultural. ¿Por qué? Porque las mismas necesidades que tenemos, quien hace esos pénsulos académicos, que son occidentales o arihunas, tenemos que empezar a repensar en aquellos hábitos y costumbres de nuestro territorio. Entonces, la decisión es optar por la investigación, conociendo dónde se aprende, conociendo sus entidades de cada una en específico, en su abundancia, como es la de la Wayuu, y despertar el interés al investigar. Cuando despertamos ese interés al investigar en nuestros estudiantes, en este caso ustedes están viendo unas imágenes, estamos despertando ese interés para investigar, venirse a La Guajira, venirse a Colombia y empezar a utilizar pues todas estas narrativas dominantes para poder referirnos a lo que específicamente el pueblo. El Wayuu conoce lo que hace el Wiwa conoce lo que hace el árabe y así sucesivamente. De todas estas actividades que emprendemos desde el aula y que vamos a los territorios, que vamos a nuestra comunidad, tuvimos la inquietud, pues se nos despertó ese punto ciego, porque a veces creemos saberlo, pero se nos despertó el punto ciego y decimos, ¿dónde van esos niños desnutridos que fuimos a visitar en las rancherías? ¿Dónde van esas adolescentes embarazadas de X etnia a tener sus bebés si no cuentan con un seguro de alto porcentaje? ¿Dónde lo van a tener? Y resulta que a través de estas extensiones, investigaciones y comentando los proyectos, visitas a nuestras comunidades, a los comercios, a los parques, nos dimos cuenta que todo aterrizaba en un solo punto. Y estábamos ciegos y nos fuimos al hospital. En el hospital encontramos todo y se nos creció la investigación. Y empezamos entonces a realizar una investigación llamada Derecho Dinamizador del Niño Hospitalizado. ¿Por qué allá? Porque resulta que como investigadoras o hacer proyecciones, lo encaminamos a hacer feliz al niño o a la niña, adolescente, a hacer prevención, pero no promoción. Entonces nos vamos allá con nuestros estudiantes, armamos una aula hospitalaria, nuestras clases, nuestras prácticas académicas, las empezamos entonces a emplear desde el hospital. Empezamos a hacer estimulación en una clase que vimos las proyecciones, se nos despertó el chip y lo llevamos al hospital y empezamos a hacer recuperación nutricional, en donde el niño por lo menos iba a durar 3 meses recuperando en mes y medio a través de la estimulación, ¿sí?, temprana o adecuada, empezó a recuperarse antes de los 3 meses. A las niñas embarazadas en esto ya empezaron a tomar conciencia y ver que no estaban solas relacionando en las mesas departamentales, que por ende entramos casi a través de nuestras acciones, entonces ellos allá ya se sienten fortalecidos. Y aquí nuestro proceso de investigación, que empezó desde un día del niño, empezamos a hacer dinámicas culturales, didácticas a la gente sana, pero ¿dónde estaban los que estaban enfermos, los que no podían salir, los que no podían divertirse? Entonces nuestro punto ciego al que teníamos que despertar es a dónde aterrizaban todos estos problemas sociales que afectaban al niño, niña, adolescente o a alguna familia, y aterrizaban allá en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios. Y hoy por hoy, para todos ustedes, están cordialmente invitados a nuestras aulas hospitalarias, en el cual bueno, ahorita por la pandemia no se ha podido efectuar acciones, pero hemos avanzado mucho, pues, en acciones, escribir las posibles acciones que vamos a ir haciendo poco a poco.
Entonces, esta propuesta de aula hospitalaria y todos estos problemas que fuimos a visitar, fue un trabajo arduo, nos lleva siempre a reflexionar, a que el día a día tiene una propia experiencia. Y parte de eso nos lleva a crear otras propuestas en donde se amplían horizontes, desafíos reales, sistémicos, porque todo lo que comienza se devuelve, de aquellos saberes que históricamente han sido silenciados o invisibilizados. Hoy por hoy ya nosotros no callamos lo que vemos, sino que ejecutamos y promocionamos y prevenimos. Por último, empezamos a propiciar el intercambio de experiencias y propuestas a todos los entes que se quieran vincular con nosotros, impartir, por lo menos de pronto no es posible venir, clases espejos, en estos momentos en la forma como estamos compartiendo nuestras experiencias, intercambio, no semilleros de investigación y así sucesivamente. Entonces, como se pudieron dar cuenta, para poder hacer una investigación, tuvimos que empezar desde abajo haciendo lo que es la proyección social, la extensión, y aquí nuestras acciones más importantes son nuestros resultados. Ya las jóvenes acá ya salían por lo menos con el registro civil desde la clínica, desde el hospital, y no tenían que ir con un NN a sus rancherías a esperar o cuando ellas pudieran venir. Entonces, Maldis. Algo que, gracias, profe, algo que le queremos contar es que cuando iniciamos este proyecto, todo el mundo nos decía, pero ¿por qué en los hospitales? ¿Qué van a hacer ustedes en los hospitales? No tienen perfil de salud, no tienen perfil de médico, o sea, ¿por qué en los hospitales? Pero nosotros considerábamos que era importante porque se les estaba violentando, se les estaba violando un derecho a esos niños que estaban hospitalizados y que demoraban muchísimo tiempo, y que aparte de ello, ustedes saben todo el trauma que vive un niño en un hospital, toda la situación que se vive, y cómo entraban ellos entonces desde los centros educativos a perder las clases, cómo se veían afectados, algunos demoraban 1 mes, 2 meses, y bueno, acá en el departamento de La Guajira en un tiempo hubo un gran alto índice de niños desnutridos, y todo ese tiempo que demoraban ellos allí, entonces nosotros lo que hacíamos con los procesos de intervención que realizábamos con los estudiantes era el acompañamiento de los médicos, el acompañamiento de todo el personal de la salud, y nosotros desde la parte pedagógica. Entonces se hacía un espacio de generar actividades pedagógicas y didácticas. Por eso titulamos este conversatorio como retos y desafíos, porque realmente sí fue un verdadero reto y un desafío, porque no era hablar solamente con un grupo étnico, no era hablar solamente con una cultura. Allí estamos viendo que están los arhuacos, están los huayú, están los wiwa, y cada uno de ellos tiene una cosmovisión, una forma de pensar y unos saberes ancestrales totalmente diferente al de los ariguna, como llaman los huayú, que a las personas que no pertenecen a su cultura. Y entonces era entrar y mirar cómo podíamos nosotros con cada una de las estudiantes practicantes generar esas actividades pedagógicas desde sus saberes ancestrales y sin violentar y sin entrar a discriminarlos de parte de eso, sin entrar a y respetarlos desde su cosmovisión, desde sus usos y costumbres, desde todas sus partes de normativas. Y esto es un trabajo bien pero, complejo, pero la verdad fue muy enriquecedor, porque nos permitió aprender de ellos y aparte de eso, desaprender y repensar nuestros currículos, porque habían algunas asignaturas y algunas actividades en las cuales nos sentíamos que estaban muy desligados con lo que realmente estábamos haciendo, y para ellos propuso y se generó ciertos aportes que nos permitieron la actualización de nuestro currículo en cada una de las asignaturas y de las entradas de aprendizaje. Acá vemos algunas actividades que realizan, bueno, las chicas que están con el uniforme rosadito son las estudiantes de nuestra universidad, que son las practicantes realizando las actividades en cada uno de los espacios y los escenarios del hospital. Logramos que en el hospital Nuestra Señora de los Remedios se adecuara, todavía está vigente, se adecuara un espacio lúdico y recreativo de las aulas hospitalarias para que los estudiantes, para que los niños que estaban allí fueran a realizar sus actividades en ese espacio. Todos los que estaban en la parte de pediatría, todos los que estaban en hospitalización, tendrían ese espacio para generar y realizar sus actividades en ese sitio, haciendo alusión como si fuera su aula de clase, su escenario pedagógico, a través de estrategias didácticas. Bueno, acá algunas de las evidencias también involucramos a los padres de familia y al personal de la salud que estaba a cargo de esos niños, porque pues ellos eran los que estaban allí, nosotros nada más íbamos en un tiempo determinado de las prácticas, no íbamos todo el tiempo, pero sí
hacíamos ese proceso con ellos y mirar también la parte de educación en cada uno de esos niveles. Acá está el proceso de aulas hospitalarias, el proceso de intervención con los padres de familia, todo lo que se generó, el espacio, el compartir con esos niños. Nos favoreció también que tenemos estudiantes que son wayuu y hablan la lengua materna y ellos hacían el proceso de traducción a cada uno de esos grupos. Y algunas enfermeras que también tenían, que son wayuu, ellas hacían el proceso de traducción a las personas y a los docentes que no tenían conocimientos y que no hablaban esa lengua. Allí había un proceso, allí estaba un proceso de interacción y enriquecimiento con todas esas culturas, porque no solamente converge la cultura wayuu, como es un hospital público, allí convergen diferentes culturas. Disculpen, doctoras, les quedan 2 minutitos, por favor, si son tan amables. Profe, tranquila. Estas son algunas de las evidencias, estrategias pedagógicas que se realizó con delantales para el reconocimiento de la identidad de género, femenino y masculino, que tiene una concepción diferente en la cultura wayuu y en las otras culturas, pero lo hicimos como una estrategia pedagógica porque considerábamos y el alto índice de mujeres embarazadas que se presentaban, entonces generamos esta estrategia. Pues este fue como el compartir final, algunas de las actividades que realizamos, los diferentes, y algo que es bueno de aclarar es que, bueno, nuestro programa, y acá en La Guajira es así, hay mucho de pronto todavía arraigo cultural con la parte masculina, solo un hombre es el que pertenecía y estudiaba esa carrera, porque generalmente aquí es muchas mujeres, no sé si sucede en México, pero acá sí es muchas mujeres. Profe Yachira, le cedo el espacio si de pronto tiene algún aporte para cerrar. Bueno, mi único aporte es que estoy esperando tus palabras. Bueno, sí, Anaya Watsuha, Shikeki Raja Puregua Ira, Aistengan Pura Pura, Aispia y Shiagatumais, Washi Guajira. Gracias. Bueno, me encantó haber compartido una de las tantas experiencias que hemos logrado y ser realista de que para poder llegar a estos sistemas investigativos no podemos estar solo, trabajando solo, esto es en equipo y ser consciente de que todos somos seres humanos y que mis problemas también son sus problemas. Muchísimas gracias por ese espacio, bendiciones para todos y aquí los esperamos. Solamente es que en cualquier momento nos contacten y empezamos a realizar acciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Guadalupe y a todas las personas que nos invitaron de las diferentes universidades. La Universidad de La Guajira también nos congratula con ustedes y estamos a toda la disposición y con todo el gusto para servirles y seguir realizando procesos académicos en los cuales se fortalezcan cada una de las instituciones en las cuales laboramos. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a ustedes, doctora Yachira y doctora Maldis. Pues bien, ahora vamos a dar el espacio a las preguntas que tengan las personas que están participando en este seminario. Hola, buenas tardes. Y adelante. Gracias, profe. Mi nombre es Cristina y quería hacer pues una pregunta en general. Bueno, primero agradecer, la verdad quedé impactada con todos los trabajos que aquí observamos, porque nuestra universidad, aunque llevamos en una de nuestras asignaturas la materia de interculturalidad como optativa, no es el enfoque, de la Facultad de Filosofía y Letras ni de UAP. Entonces, la verdad quedo pues maravillada con los proyectos y yo tenía una pregunta en forma general, que en este contexto de pandemia hemos visto una urgencia por el uso de plataformas digitales, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál es la ruta que podría marcar la interculturalidad, pues para asumir que el aprendizaje o la enseñanza se están llevando a través de estas vías virtuales?
Gracias. ¿Puedo responder? Adelante. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, Doctora Guadalupe, adelante. sí, gracias. Yo creo que desde un enfoque intercultural, uno de los muchos enfoques interculturales que hay, para mí la ruta es revalorar los saberes, los conocimientos y las prácticas que existen en mi entorno más inmediato. Creo que esto lo están planteando maestros que trabajan y maestras que trabajan en contextos rurales, al menos acá en Veracruz. Entrevistamos a 67 docentes en julio, antes de que iniciara el ciclo escolar vigente, pero ya desde marzo venían trabajando pues en estas circunstancias, en estas condiciones, y muchos de ellos lo que mencionaban era que se requería hacer una alianza entre la escuela y las familias para poder reconocer desde la escuela lo que los padres, madres y adultos que cuidaban o que cuidan a los niños y niñas saben y pueden identificar y reposicionar y revalorar. Muchos docentes hablaban autocríticamente de que las familias han sido sacadas de las escuelas y es momento, creo, de que la familia, los padres, los hermanos mayores, hermanas mayores, vuelvan a aliarse a las escuelas para poder hacer un equipo. La escuela no puede sola en estas condiciones y más en contextos donde no hay conectividad, no hay dispositivos electrónicos, incluso no hay señal de televisión. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para la educación intercultural, si así lo pudiéramos decir, una oportunidad de volver a aquello que se sabe, que se practica en las comunidades y que debe valorarse y volver a aliarse con lo que la escuela pretende enseñar. Entonces, yo es lo que podría decir, ¿no? Desde una posición muy específica, por supuesto, es una postura personal desde mi trabajo que he hecho y yo recientemente también escribí algo sobre aprendizajes inesperados. Creo que así los llamo porque debemos voltear a ver aprendizajes que no están en el currículum, los aprendizajes esperados, sino otros aprendizajes que requerimos también para vivir en un nuevo tipo de planeta, ¿no? Y de sociedad que evidentemente cambiará mucho a partir de esto que estamos viviendo y que requiere también que repensemos qué aprendizaje requerimos para la vida y para una vida buena, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Bueno, también puedo complementar y estoy de acuerdo con lo que me antecedió la maestra. Es importante tener en cuenta los saberes sin contextos, los saberes otros, los saberes de otro modo, que nos van a permitir a nosotros crear y generar ese espacio y ese respaldo y ese respeto hacia la aceptación y hacia los saberes ancestrales y conocimientos que hay en los pueblos, que hay en las comunidades y que a veces nosotros creemos que solamente el conocimiento científico, ¿no?, que está probado, que está validado, que está patentado, es el único que tiene la credibilidad o la confiabilidad, y nos olvidamos que todos esos saberes científicos y todos esos saberes que ya están, entre comillas, probados, dependen y han surgido netamente de los contextos, de los territorios, de las comunidades, y eso es lo que nosotros debemos valorar, respetar, tolerar y sobre todo aceptar y darle un mayor reconocimiento en las aulas de clase. Miren todo lo que ha cambiado. Por ejemplo, las aulas han trascendido de esas cuatro paredes a cualquier contexto donde se desenvuelve el estudiante. Esa es su aula pedagógica, ese es su escenario pedagógico. Y esos procesos han permitido que se reoriente y que se repiense desde la interculturalidad, la multiculturalidad. Y para ello no debería ni siquiera, por lo menos en nuestro país, no debería ni siquiera existir
un enfoque diferencial e intercultural como tal, porque es que es un país diverso, con riqueza cultural, y por ende deberíamos aceptarnos, valorarnos y tener en cuenta esas diferencias, que es lo que va a enriquecer cada uno de los procesos académicos. Entonces creería que esa es como la primera ruta que debemos tener en cuenta en esos procesos de intercambio cultural y obviamente sobre todo en la parte académica. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, voy a leer algunos comentarios. Perdón, yo quería Sí, decir algo solo para sumar. adelante, doctor Mario. Adelante, perdone. Sí, primero solo ante la pregunta de Cristina y la introducción que ella hizo, me parece que el hecho de tener un curso que se llame interculturalidad o pedagogía intercultural no asegura la interculturalidad. Es decir, la interculturalidad no es un tema, no es un curso, no es una disciplina, no es una materia, sino es ante todo una disposición, de tal manera que no hace falta que haya un curso que se llame pedagogía intercultural para que haya interculturalidad. Eso lo primero. Y luego, sobre el tema de las herramientas estas que permiten comunicarnos, como esta que estamos utilizando ahorita, en la Escuela Ecuménica nosotros reflexionamos antes de la pandemia porque decidimos virtualizar nuestra carrera y eso nos puso en conflicto porque por la ambigüedad que tiene eso. Por un lado, nada sustituye la presencialidad, es decir, nada sustituye el encuentro, la mirada, el hecho de que el aprendizaje pasa por el cuerpo y por todas las sensaciones que quedan de alguna manera limitadas por las herramientas, pero por otro lado, las herramientas ayudaron a democratizar la enseñanza teológica, por lo menos la formación en el campo de la teología, de tal manera que si antes lo que teníamos era un pequeño grupo que podía ir a la universidad desde esa ciudad, Heredia, en el horario que se lo permitían sus trabajos, porque es gente que trabaja. Ahora tenemos estudiantes de varios países, incluyendo México y Colombia, que tienen acceso ahorita. De alguna manera se amplió el acceso, con las dificultades también de la disparidad de oportunidades que tienen, por ejemplo, personas que no tienen los recursos para tenerlos. Entonces hay una cierta ambigüedad, pero en el fondo queda la posibilidad de un encuentro intercultural, o sea, de personas de muy distintas localidades que pueden establecer vínculos de aprendizaje posibles, porque el aprendizaje no está determinado por la presencia o por la distancia. Se puede estar presente en una aula sin aprender y se puede interactuar. Creo que lo que asegura el aprendizaje es la calidad de la interacción, no la presencia en unas bancas, en una aula, sino la calidad de esa interacción y la comunicación. Gracias. Gracias, doctor Mario. Bueno, pues voy a leer algunos comentarios que están haciendo en Facebook. Gerardo García los felicita. Muchas felicidades a todos los ponentes por compartir las experiencias y reflexiones desde la filosofía intercultural. Blanca Estela Escobedo Cruz también los felicita por los proyectos y que porque dice que algunos distan mucho entre lo que se hace en lo escrito, lo que se hace en la práctica. O sea, dice que mucho está centrado en el discurso y no en la práctica. Gerardo García menciona que es importante promover la interculturalidad a partir del conocimiento, reconocimiento, comprensión del otro, lo que implica revisar la currícula para incorporar y comprender la diversidad social, cultural, lingüística como contenido, principio pedagógico y como un tema transversal. También Gerardo García agrega que desde el aula y la escuela promover el diálogo intercultural nos permite interpretar las experiencias cotidianas, los saberes prácticos y redimensionar las diferentes culturas. Y vamos con otra pregunta. Creo que por ahí hay alguien que quiere preguntar. Ya perdí, creo que la pregunta.
Sí, dice, hola, buenas tardes, soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos una línea de salida que se llama Educación Intercultural, pero nos ha costado mucho trabajo que los alumnos cambien su perspectiva de los aprendizajes de la escuela formal a los trabajos interculturales. ¿Qué sugerencias nos podrían dar para lograr ese cambio? ¿Escucharon la pregunta, perdón? ¿Sí? Sí, yo... Adelante, doctor. Yo pienso que, bueno, como dije en la intervención, creo que una forma, por lo menos un paso, y creo que es indispensable, sin eso no se daría a nosotros, es hacer un ejercicio de autocrítica para reconocer que lo que hacemos está traspasado por violencias culturales, que las prácticas educativas tradicionales son lugares violentos. Y violento no significa que se golpean y que hay sangre, sino que, por ejemplo, que hay programas que han sido elaborados sin tomar en cuenta la diversidad del contexto o la situación de las personas, porque vienen hechos por técnicos de fuera. Eso es contrario a la interculturalidad y es algo de lo que somos culpables de alguna forma, somos responsables. El tipo de evaluación, por ejemplo, homogenizante, en el sentido de que tiene como presupuesto el hecho de que todos tienen que aprender lo mismo. Eso es una forma de violencia cultural muy frecuente. Entonces yo creo que el cuestionarnos el tipo de programas con los cuales trabajamos que no respetan las diversidades culturales, el tipo de evaluación de los aprendizajes que tiende a uniformizar. El mismo hecho de usar uniforme, ¿no? En nuestras escuelas, ¿no? De hacer que todos aparezcan iguales. Es una forma de militarización de la escuela. Entonces hay muchos ejemplos de prácticas muy cotidianas. La forma en que los cursos de historia, de estudios sociales, no sé cómo se llaman, invisibilizan a los pueblos indígenas o a los pueblos afro-latinoamericanos. Todas esas formas cotidianas a las cuales nos hemos acostumbrado, creo que lo peor de todo es que ha habido un acostumbramiento a las violencias culturales que acontecen cotidianamente en las aulas. Creo que un primer paso en la vía para una transformación intercultural es reconocer las propias violencias de las cuales somos de alguna manera responsables. Bueno, de mi parte, de la Universidad de La Guajira, interesar el trabajo del estudiante. Lo dije en una de mis diapositivas, nos dimos la tarea de salir del aula y llevar la universidad en los diferentes contextos. Esta es la forma en que despertamos del chip a cada uno de nuestros estudiantes y apropiarse y en primera instancia repensar de que somos los mismos seres, somos seres integrales, somos seres humanos, venimos del vientre de una madre, repensar en ese sentido y luego adecuar nuestro pénsulo académico hacia las necesidades de nuestros estudiantes. El gran error es que de pronto en momentos de mirar lo que se tenía desde años atrás, de lo que teníamos que impartir en el aula, no era del interés en pleno siglo para nuestra razón de ser, ¿cierto? Y en este sentido salir a hacer esas proyecciones, mirábamos las necesidades y que el guayú aprendiera a interactuar con el wiwa y de ahí salía un resultado. El wiwa interactuaba con el kogi y salía un resultado. Por ejemplo, hablamos muy poco en esta intervención sobre la cultura árabe, que está con la parte en Maicao, pues eso es algo que colina prácticamente con Venezuela. A pesar de que es una cultura diferente, es una cultura bastante grande y acentuada en Maicao, acá en La Guajira. Muy poco se conoce, pero sin embargo ellos han llegado a interactuar de todas nuestras actividades. ¿Por qué muy poco se conoce? Bueno, la cultura lo dice, existe mucho recelo, pero la cuestión acá es que el estudiante, el docente, pues, aparte de mostrar un resultado, seamos docentes de procesos. No llegar este mismo semestre haciendo lo mismo que años atrás, sino mirar cuál fue el resultado de aquel proceso anterior
para volver a seguir haciendo nuevos procesos, nuevos aprendizajes. Marlis decía en su dicho que volver es desaprender para volver a reaprender y volver a aprender. Constantemente estamos en ese dilema o en ese mismo refrán con nuestros estudiantes. Me permite un momentico, aquí me hacen una pregunta, ¿cómo trabajaron con la posible resistencia de los médicos en el hospital? También esto fue un proceso, llegamos simplemente a hacer actividades de extensión como la parte de la recreación, nada más, recreación, días del niño, el día de la madre, y vimos que en cierto momento los directivos del hospital llamaban a la universidad, a nuestro programa, que qué pasaba con las profesoras que iban. Entonces empezamos ya a interactuar pues en ese proceso investigativo y se nos ocurrió de ir al hospital y hacer todo esto. ¿Cómo logramos con ese permiso? Ellos, lógicamente, cuadramos los horarios de práctica, primero la visita del médico, del pediatra, en un pleno descanso. Los niños entraban miren que entramos con el médico, entramos en los consultorios escuchábamos las patologías del niño, de acuerdo al resultado de lo que decía el pediatra, era viable llevarlo al aula o hacerle simplemente el trabajo desde la camilla. Habían procesos que no se podían y era respetable, pero nosotros lo denominamos aulas hospitalarias en el proceso de recuperación. En estos procesos de recuperación, las personas que estaban muy, muy delicadas, nosotros ahí no interveníamos porque ya eso era parte de los médicos. Y lógicamente era cuadrar horarios con este personal médico. Es como un horario que cuadra la universidad para nosotros. Nosotros llevábamos nuestros horarios para que allá lo pudieran cuadrar con la planta médica. Y me dicen acá que si usamos terapias tradicionales como plantas medicinales, masajes y entre otros, eso fue el resultado del aula hospitalaria. Hoy por hoy existe una línea, la aromaterapia. Nosotros fuimos a México, yo creo que la profesora Lupita, las que tuvieron la experiencia, utilizamos lo que fue el café pedagógico. Desde esta parte empezamos a implementarlo porque nuestra cultura, más que todo, la más grande, que es la Wayuu, consumen mucho café para todo. Y hay de que uno se lo rechace, hay de que uno le diga que no. ¿Ya? Es como decirle una mala palabra. Entonces, desde ese café pedagógico empezamos la tranquilidad emocional y hoy eso ha sido uno de los resultados para nosotros seguir implementando. Que vamos por procesos. Hicimos la adecuación, ya no existen camas como camillas de 4 paticas, no, ya existen, son suchinchorros. Ya las camas donde ellos duermen, ellos no están acostumbrados a dormir en la cama, sino en chinchorro, entonces se le ubicaron chinchorros en las habitaciones para padres y para niños. Ellos no están acostumbrados a comer en bandejas de vidrio, platos de vidrio, nada, entonces se les ubicó más que todo en sus tacitas de barro, ¿ya? O en artículos plásticos para que estos pudieran tener acceso. O sea, vamos a un proceso más que todo desde esa comodidad, Pero más adelante, nuestra intención, de acuerdo a los resultados, es seguir con todo esto, debido a que las enfermedades a veces no se pueden lograr ahí mismo dentro de las aulas, las aromaterapias, sino que ya eso toca con un permiso especial del PH. El PH es el líder prácticamente Wayuu en este caso. Sí, y bueno, retomando un poco lo que decían las personas que me han antecedido, importante cambiar esos paradigmas y tratar de iniciar un proceso de valoración hacia las culturas. Por ejemplo, nosotros también tenemos acá ese conflicto a las pruebas estandarizadas. Y se han hecho pronunciamientos ante el Ministerio de Educación y todo porque nos ha ido muy mal con respecto a las pruebas estandarizadas. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que esas pruebas vienen en español, pero ellos no comprenden, se les dificulta muchísimo, y para presentar esas pruebas internacionales y nacionales no tienen un traductor al lado, entonces no comprenden, y hemos tratado de que haya una diferenciación de esas pruebas, porque es que no todos son iguales, y la Constitución de Colombia lo dice, es un país diverso, pero es diverso nada más en el papel. Las prácticas, las prácticas pedagógicas y del mismo sistema son unas prácticas totalmente excluyentes, hacen segregaciones a esas personas. ¿Por qué? Si ellos no dominan esa otra lengua, el Arihunaiki, que es el español en el caso nuestro, sino su Wayuunaiki, ¿por qué no crear unas pruebas de ese contexto que sean pertinentes a esa lengua, a ese idioma, para que ellos puedan responder? Porque ya se ha hecho el ejercicio, desde la universidad ya se ha hecho el ejercicio con unas pruebas y les va muy bien. El problema es que no hay comprensión del Arihunaiki, del español, con base a su lengua materna, que solamente ellos hablan su lengua materna y hacen ese proceso de traducción. Ahora, ellos vienen de unos centros etnoeducativos donde sus maestras son etnoeducadoras y hablan netamente el Wayuunaiki.
qué hemos logrado y qué de pronto se ha avanzado, porque hemos ido avanzando poco a poco, no ha sido fácil, que por lo menos ya los estudiantes de los centros educativos no utilizan uniformes como faldas o lo que les colocan a los occidentales, no. Ellos van con su vestimenta autóctona y tradicional, ese es su uniforme. Ya esa parte sí, en eso sí hemos avanzado, porque antes los uniformaban a todos y tenían que ir con sudaderas, como exactamente iban los occidentales, pero hemos logrado que ellos vayan, y bien bonito que se ven y se da la pertinencia, se da el contexto, y van con todo su traje típico, con todo su atuendo tradicional de su etnia, y eso les da un mayor fortalecimiento. De hecho, en la universidad, cuando los estudiantes se iban a graduar, tenían que ser en togas, aunque fuera guayú, arhuaco, el que fuera. Ahora no. Ahora, los que son guayú y se deseen graduar con su vestimenta tradicional, lo pueden hacer perfectamente y no tienen ningún problema. Entonces, en esa parte hemos avanzado un poco, porque antes los uniformaban a todos los uniformaban. No tenían que ver en cuenta si ellos se querían poner eso, y había muchos conflictos, por eso surgió, porque algunos no querían, nunca se habían puesto ropa diferente, ni el atuendo diferente a su atuendo típico, y entonces por un momento los obligaban, haciéndole daño a su cultura, haciéndole daño a su propia idiosincrasia, porque ellos no se veían reflejados con esa ropa que era algo ajeno, algo fastidioso, algo irrespetuoso para ellos. Entonces en esa parte sí hemos avanzado un poquito. Gracias. Lupita, no sé si tú también quieras como agregar algo a esta pregunta, o si seguimos con la pregunta de Miguel López, que incluso puede irse como ajustando, ¿no? ¿Cómo propiciar el trabajo investigativo colaborativo entre cuerpos académicos y cómo sugerimos la vinculación con la comunidad en la cual están inmersos? Que, bueno, también tiene que ver con pues el trabajo docente. Bueno, gracias, Lupita. Bueno, yo de lo anterior quería mencionar también que entiendo que la pregunta también se refería como a la resistencia que hay en ocasiones a apropiarse o a intentar comprender a más profundidad lo que la interculturalidad o las interculturalidades proponen. Y yo creo que aquí es muy importante, pues, como comprender que a veces nuestra aproximación o lo que entendemos tiene que ver, por ejemplo, o se reduce solo a lo indígena o solo a las lenguas, y que deberíamos explorar una mayor diversidad de fuentes de diferenciación y incluso también asumirnos todos como sentirnos interpelados, ¿no? Por lo que las interculturalidades proponen. Y también creo que desde una perspectiva más crítica, no seguir resistiéndonos a la posibilidad de cuestionar el currículum, de cuestionar qué es lo que nos han dicho que enseñemos, ¿sí? O lo que nos dicen que los niños, los jóvenes o nuestros estudiantes deben aprender. Y en ese sentido, también lo que deben investigar o las formas de investigar. Entonces, yo creo que esto apela como más a pensar en múltiples formas de construir conocimiento, en darle valor y lugar a otros conocimientos que han estado excluidos de las escuelas, de las universidades. Y respecto a la segunda pregunta, en cuanto al asunto de la vinculación con las comunidades, a mí me parece muy importante también revisar nuestra relación con las comunidades, ¿no? Tanto como investigadores o como docentes o como estudiantes. Y revisar qué significa eso de vincularnos, ¿no? ¿Qué connotación le hemos dado a esa vinculación? Muchas veces extractivista, muchas veces que busca solamente
buscar datos, ¿no? O sustentar nuestras propuestas y no desarrollar una relación más colaborativa y más de escucha de lo que las comunidades están identificando que necesitan y en lo que nosotros podríamos colaborar desde una posición mucho más horizontal, pero no solo de discurso, ¿no? Sino de realmente de práctica. Entonces, por eso es muy importante, varios hemos, las tres experiencias mencionan la importancia de la escucha, ¿sí? De voltear con los actores con los que colaboramos en una actitud mucho más abierta, ¿no? Y menos jerárquica, o en la menor medida posible jerárquica, aunque también reconociendo que nuestras posiciones también imponen, ¿no? Y es difícil también pues generar esas relaciones más horizontales, pero es posible. Y eso implica mucha reflexividad de lo que hacemos, como mucho pensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y creo que en el caso de los que nos resistimos a un trabajo más intercultural, ayuda mucho escudriñar en nuestras propias experiencias, tanto en el sentido de lo que hemos padecido, pero también de lo que hemos ejercido como dominación o discriminación o racismo, ¿sí? Entonces, es como un ejercicio, creo, que tenemos que hacer todos de autorreflexión, tanto a nivel personal como profesional, para poder entender por qué nos resistimos a otro tipo de relación con las comunidades o de ejercicio docente o de investigación. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias, doctora Lupita. Voy a leer otro comentario, es de David Alexis Vázquez. Es muy interesante, considero que es muy importante observarlo desde el punto de vista de nuestro nuevo contexto y ser conscientes que el docente hoy en día ya carga con una labor un poco más pesada al realizar planeaciones adecuadas al contexto y características de sus alumnos. No sé si alguien podría hacer algún comentario respecto a esto. Bueno, yo no tanto, tal vez ilumina esto, yo quería complementar un poco lo que decía Guadalupe y me parece interesante ese ejercicio de cuestionar nuestra autosuficiencia. Es decir, creo que un mal de la academia, de las personas investigadoras, docentes en general, es que nos convertimos en islas, a veces en competencia, y hacemos de la academia lugares para ganar, para hacer carrera y para ganar prestigio, para resaltar en las revistas y no en cualquier revista, entonces tiene que ser una con tantos índices, entonces ese tipo de búsqueda de prestigio académico contradice y obstaculiza cualquier tipo de diálogo intercultural y de trabajo colaborativo entre investigaciones. Creo que el trabajo pendiente pasa por reconocer la insuficiencia de la propia perspectiva, de la propia disciplina. Que las disciplinas son también creaciones culturales. Entonces son producciones culturales, las materias, las asignaturas son producciones culturales, entonces limitadas, que no se bastan a sí mismas para comprender el mundo, para comprender al ser humano, para dar sentido a la vida, para dar sentido y esperanza a las comunidades. Ninguna es suficiente, tendremos que hacer el trabajo colaborativo y por otro lado dejar de ver a las comunidades objetos de estudio. No son objetos de estudio, son interlocutoras, de las cuales tenemos que aprender y a partir de ese diálogo, a partir de esa interlocución, la academia debe transformarse o debe desaparecer. Así de radical deberíamos ser. Muchísimas gracias,
Doctor Mario, pues ahora voy a darle la palabra a la organizadora responsable de este evento, la doctora Lupita, quien hará el cierre de este seminario. Muchísimas gracias. Lupita. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los que nos han acompañado. La verdad es que ha sido un encuentro muy enriquecedor. Siempre es muy interesante saber de qué manera se están aterrizando los proyectos de educación intercultural y sobre todo las maneras en que se aterrizan y que nos están transformando también a nosotros como investigadores. Esto último que ha dicho Mario, ¿no? Pues tenemos que transformar nuestras formas de investigar o perecer. Es muy radical, ciertamente, pero en esa enunciación también va la exigencia, ¿no? De repensar nuestras disciplinas y sobre todo la forma en que hemos tratado de construir el mundo, ¿no? Yo todavía me quedo con muchas preguntas. Me hubiera gustado tener más tiempo porque el asunto de la colaboración, el asunto, por ejemplo, de el trabajo con las mujeres, los feminismos y cómo se atraviesan la interculturalidad con los distintos feminismos, las interculturalidades con los feminismos, me parece sumamente interesante los retos que esta colaboración, ¿no? Con distintas maneras de concebir el ser mujer, las relaciones de género y las relaciones interculturales en todos los trabajos y en las experiencias que hay en cada uno, me parece que nos daría para otra cosa. Lo iré pensando, ya les invitaré para otra ocasión, ¿no? Pero me parece que es muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias. En unos momentos, bueno, les voy a hacer como la entrega simbólica de sus constancias, pero en unos momentos les va a llegar a su correo electrónico. Entonces, esta es la constancia para la doctora Lupita Mendoza Suani. Muchas gracias, Lupita. Muy interesante. Gracias, Lupita. Tocaya. Sí. Esta es la constancia para el doctor José Mario Méndez. Muy interesante ver las religiones como producto cultural y evidenciar, ¿no? Las maneras en que vamos asumiendo estas violencias. Muchas gracias. Esta es la constancia para Yatsira y esta es la constancia para Maldis. También muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerles definitivamente pues en el Colegio de Procesos Educativos. Les agradecemos mucho su participación y el que celebren con nosotros estos 10 años de la licenciatura. Doctora Lupita, muchísimas gracias. De verdad que fue un honor, un placer a todos los compañeros participantes, al doctor José Mario, a la profesora Lupita, muchísimas gracias. Estamos a la disposición desde la Universidad de La Guajira para generar esos espacios de intercambio de conocimiento que de verdad, aunque estemos lejos, nos enriquecen muchísimo. Muchísimas gracias. Crean que para nosotros, en nombre de la Universidad de La Guajira y la profesora Yatsira Jaramillo y mi persona, muy agradecidos y tenemos las puertas abiertas a ustedes para trabajar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También aprovecho para agradecer y es un gusto conocerlos y compartir con ustedes aquí este espacio. Igualmente, muchas gracias por este espacio de intercambio, de interlocución y de interpelación, porque creo que todos nos sentimos mutuamente interpelados. Pues, sin más, muchísimas gracias. Damos por terminado este webinario. Que tengan excelente tarde.